¿Cuándo debería llegar el Mesías? La espera del Mesías por parte del pueblo judío estuvo animada durante siglos por la convicción, más o menos acentuada, de que su llegada estaría relacionada con acontecimientos concretos. En otras palabras, la aparición del Mesías no resultaría del todo inesperada, sino que tendría relación directa con hechos constatables. El primero aparece recogido en Génesis 49:10, donde Jacob señala claramente que un personaje llamado Shiló llegaría en un momento en que existiría un cetro real en Israel, pero no lo detentaría alguien de la tribu de Judá. La identificación de Shiló como uno de los nombres del Mesías está ampliamente documentada. Por ejemplo, en el Talmud se afirma: en la escuela de R. Shila dijo, el nombre del Mesías es Shiló, como está establecido, hasta que venga Shiló. Génesis 49:10. Ese Mesías debería aparecer precisamente cuando existiera un cetro real en Israel, pero ya no estuviera en manos de alguien perteneciente a la tribu de Judá. Semejante situación encaja a la perfección con el nacimiento de Jesús, que tuvo lugar precisamente cuando había un rey en Israel, Herodes el Grande, que no era judío, sino idumeo. De manera bien significativa, la idea de que el Mesías podía haber aparecido en el reinado del idumeo Herodes fue muy posiblemente percibida por los esenios de Qumrán. Fue precisamente durante los días de Herodes cuando los esenios abandonaron su morada a orillas del Mar Muerto y se reintegraron a vivir en medio de los demás judíos. La situación se extendió por unos años, pero de forma bien significativa, los esenios regresaron a su enclave original cuando Herodes murió. Es más que posible que al no haber encontrado al Mesías que andaban esperando, durante la época en que quien tenía el cetro no era de la tribu de Judá, decidieron abandonar la cercanía con otros judíos y continuar aguardándolo en el desierto. Más claro si cabe que el texto del oráculo de Jacob es la denominada Profecía de las 70 semanas contenida en el libro del profeta Daniel. En un porcentaje muy elevado de casos, este pasaje es desechado como un escrito pseudoepigráfico redactado en el siglo II a.C. y por ello sin valor profético alguno, o por el contrario, es sometido a esquemas de interpretación que no existían antes del siglo XVI y que, sobre todo, a partir de finales del siglo XX, han adquirido una coloración que podríamos denominar como novelesca. Sin embargo, cuando el análisis del texto se despoja de esos puntos de vista predeterminados y se conoce la historia de la época, las conclusiones son claras e iluminadoras. El capítulo 9 de Daniel comienza con su protagonista percatándose, 9:2, de que los 70 años de desolación profetizados por Jeremías están a punto de concluir. No se trataba, obviamente, de un tema baladí, porque la destrucción de Judá y del Templo de Jerusalén había sido el mayor desastre de la historia de Israel. La cuestión que ahora se planteaba era doble. En primer lugar, ¿había aprendido el pueblo judío la lección espiritual derivada de aquel anunciado y cumplido castigo de Dios? En segundo lugar, ¿aquel desastre sería un episodio irrepetible o cabía la posibilidad de que volviera a acontecer un episodio semejante en el futuro? De entrada, debe señalarse que en el libro de Daniel aparece un punto de vista que es todo menos victimista. En la oración que Daniel le dirige a Dios, no contemplamos reflexiones sobre la crueldad de los babilonios, o llamamientos a un nunca más, o referencias a un nacionalismo que ve todo el mal en los otros y solo el bien en los propios. Tampoco se le ocurrió al profeta alegar que Israel se merecía un trato privilegiado de benevolencia en relación con sus iniquidades, porque era el pueblo de Dios. En realidad, en Daniel, nos encontramos con una visión radicalmente distinta. Si los habitantes de Judá llevaban décadas sufriendo un amargo destierro, era porque todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecerte, por lo que ha recaído sobre nosotros la maldición y el juramento que aparece escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. El texto difícilmente podría ser más evidente. Todo lo que había sucedido se debía no a circunstancias políticas, geoestratégicas o militares. A decir verdad, esos aspectos, aunque reales, resultaban en el fondo secundarios. La cuestión esencial era que Judá había violado el pacto que tenía con Dios
y tal y como contemplaba la Torá, Dios había actuado en consecuencia. No había culpas que arrojar sobre otros, sino pecados propios que reconocer, responsabilidades nacionales e individuales que asumir, desobediencias que aceptar. Dios en realidad había cumplido con su palabra. Israel era el que no lo había hecho, y los pecados de varias generaciones habían tenido el resultado que era de esperar para cualquiera que no se cegara por el orgullo espiritual o nacional. Partiendo de esa base, Daniel suplicaba a Dios que revirtiera la situación que Israel padecía desde hacía 70 años, e incluso asumía su parte de responsabilidad colectiva en la misma. En medio de su oración, en la que confesaba su pecado, pero también solidariamente el de su pueblo, 9:20, el texto indica que Daniel recibió la visita de Gabriel. Gabriel pronunció entonces una profecía que tendría que ver con finalidades muy concretas, 9:24, que se veían realizadas en un lapso de tiempo de literalmente 7 setenas. 7 semanas. Durante las primeras 69 semanas se producirían acontecimientos muy importantes, como la orden para salir y reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, la realización de esa construcción en medio de la dificultad y la aparición del Mesías. Esta parte de la profecía resulta muy fácil de identificar en términos históricos. El punto de partida es el denominado Edicto de Esdras del 457 a.C., el séptimo año de Artajerjes, Esdras 7, 1 a 28, que permitió la reconstrucción de Jerusalén y del templo sobre una base legal. Esdras y los judíos que lo acompañaban llegaron a Jerusalén el quinto mes del séptimo año, 457 a.C., y comenzaron, en medio de circunstancias bien difíciles, una reconstrucción que, como se indica que señaló Gabriel a Daniel, concluyó con éxito. Desde ese punto de partida, hay que contar 69 semanas a razón de día por año, lo que nos da un total de 483 años. Si los contamos desde el 457 a.C., llegamos al año 26 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el 26 después de Cristo? Como hemos tenido ocasión de ver, aconteció algo enormemente relevante. Era el año 15 del emperador romano Tiberio, que había reinado 2 años con Augusto, más 13 en solitario, y comenzó su predicación un profeta judío conocido como Juan el Bautista. Lucas 3, 1 al 3. Ese mismo año, Jesús apareció públicamente y quedó de manifiesto como Mesías al ser bautizado por Juan, que lo reconoció como tal. Lucas 3, 21, 22. Juan 1, 32, 34. El pasaje presenta una enorme relevancia porque el Mesías, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, debía manifestarse en el año 26 después de Cristo, y no en un futuro lejano de esta fecha. O el Mesías apareció entonces, o sinceramente no debería esperarse que apareciera. Con la terminación de la semana 69 en el año 26 después de Cristo, nada indica que se produjera una detención del reloj profético, como pretende alguna escuela de interpretación escatológica. Tampoco la semana 70 aparece proyectada a más de 2000 años de distancia. En realidad, y es lógico, a la semana 69 le sigue inmediatamente la 70. Justo entonces, ya en la 70, el Mesías sería asesinado, 9:26. En algún tiempo después del asesinato del Mesías, vendría un príncipe que destruiría Jerusalén y el santuario. De hecho, el versículo 27 es una repetición de este mismo leitmotiv. El pacto con muchos sería confirmado, una referencia expresa al sacrificio de Jesús que inauguraría el nuevo pacto con muchos, Mateo 26, 25, 29. Pero la ciudad de Jerusalén sería desolada, 9:27. Una vez más, resulta fácil contemplar el cumplimiento de la profecía global. La muerte del Mesías sería 3 años y medio más tarde de su manifestación, a mediados de la semana 70. Más en concreto, tendría lugar el viernes 7 de abril del año 30, justo a la hora en que se sacrificaban los corderos, lo que espiritualmente significaba el final del sistema sacrificial de la Torá
y su sustitución por una ofrenda no de animales, sino perfecta. Como tendremos ocasión de ver, esos datos coinciden dramáticamente con lo vivido por Jesús. Con todo, la muerte del Mesías no significaría el final de los pesares del pueblo judío. Por el contrario, después de ella, un príncipe arrasaría la ciudad de Jerusalén y su templo. Es sabido que así sucedió cuando en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas de Tito entraron en la ciudad y arrasaron el santuario. De manera bien significativa, esta parte de la profecía la identificaría a Jesús con su anuncio de la destrucción del templo y lo señalado por Daniel en esta profecía de las 70 semanas, Mateo 24:15, Marcos 13:14. De hecho, si se reflexiona con cuidado y no se entra en una lectura prejuiciada, la muerte expiatoria del Mesías debería cumplir el contenido de la profecía expresado en 9:24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. El sacrificio del Mesías, siervo sufriente, significaría la expiación una vez y por todas de la iniquidad, la satisfacción de la justicia de Dios, que no es por obras humanas, sino por la propiciación realizada por el Mesías. Romanos 3, 22-28. La posibilidad de perdón de todos los pecados. Isaías 53, 4-7. La entrada en el lugar santísimo no solo de él, sino también de los que creyeran en él como Mesías. Hebreos 10, 19-20. Y el sello de la visión y de la profecía, porque Dios, que en el pasado habló de muchas maneras, en ese final de los tiempos hablaría en Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Sí, cierto, el templo de Jerusalén y la ciudad volverían a ser destruidos de manera aún más dramática que en la época de Nabucodonosor. Sí, sería un juicio como el sufrido en la época de Nabucodonosor. Pero esa terrible realidad no debería abrumar a Daniel como si el destino de Israel fuera de una noria de desgracias espirituales que siempre vuelve al mismo desastre. No debería ser así, porque junto al juicio de Dios, reconocido incluso en el Talmud o en historiadores como Josefo con relación a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, se habría producido con anterioridad, justo a la mitad de la semana 70, algo que cambiaría la historia de manera radical: la muerte del Mesías. En el siglo VI a.C., la destrucción de Jerusalén y el templo había sido un drama con resonancias de pavoroso vacío. En el siglo I después de Cristo, la tragedia habría sido precedida, a la mitad de la semana 70, por la acción más importante de Dios en la historia, una acción que cumplía las expectativas de milenios, que convertía ya en inútiles los sacrificios de animales que desaparecerían, que sellaba el nuevo pacto, que expiaba los pecados de muchos, que abría el camino para recibir la justicia a través de la fe. Desaparecía un viejo sistema para ser sustituido por otro perfecto. Como bien supo ver antes del año 70, el autor de la carta a los Hebreos, 8:13, el sacrificio del Mesías anunciaba que pronto desaparecería el sistema sacrificial del templo de Jerusalén. La realidad de la profecía, que señalaba con nitidez hasta la fecha de la manifestación del Mesías y de su asesinato, puede opacarse pensando en otro tipo de eventos, pero el texto de Daniel resulta muy claro y así puede verse al contemplar profecías ya cumplidas. Esa trascendente realidad habría ya quedado de manifiesto cuando el templo desapareciera por segunda vez por razones nada diferentes a las que habían causado su primera destrucción. Por lo tanto, partiendo del propio texto bíblico, resultaba evidente que el Mesías debía nacer en algún momento del reinado de Herodes el Grande y que su manifestación y muerte deberían tener lugar justo a mitad de la semana 70 de Daniel, anticipando el final del sistema sacrificial judío del año 70 después de Cristo. Semejante circunstancia explica el profundo malestar de algunos rabinos. En el Talmud, por ejemplo, Rad Ketina afirma que el Mesías tendría que haber ya llegado de acuerdo a los datos de las Escrituras. Sin embargo,
A causa de nuestros pecados, que son muchos, varios de estos, años mesiánicos, ya han pasado. En otras palabras, el Mesías ya tenía que haber aparecido al tenor de lo señalado en la profecía, pero habían pasado años sin que hiciera acto de presencia. Tan incómoda situación intentó ser explicada, como hemos visto, achacándola a los pecados de Israel, que supuestamente habrían bloqueado la venida del Mesías. Por lo tanto, según algunos rabinos, cabía esperar el desbloqueo de una tan dolorosa circunstancia mediante actos meritorios. Así Rab, en un testimonio recogido también en el Talmud, afirmó: «Todos los plazos para la venida del Mesías ya han expirado y el asunto ahora depende solo del arrepentimiento y de las buenas obras». En otras palabras, existió un término para la manifestación del Mesías y ese término se había cumplido sin que, supuestamente, apareciera. Puede perfectamente comprenderse la frustración de unos dirigentes espirituales que se aferraban a la idea de que el Mesías no había hecho acto de presencia y por lo tanto sus esperanzas no se habían cumplido. Tampoco puede sorprender que semejante amargura llevara a prohibir los cálculos sobre la venida de un Mesías que ya tenía que haber llegado. Una vez más en el Talmud encontramos el testimonio airado de Shmuel bar Nachmani, que en nombre de Yohanan dijo: «Que los huesos de aquellos que calculan el fin del Mesías sean destruidos. Tan pronto como el tiempo llega y el Mesías no viene, dicen, ya no vendrá en absoluto. Por el contrario, esperadlo, porque se ha dicho, aunque tarde, esperadlo». Habacuc 2:3. La cuestión que se plantea para el historiador es, por lo tanto, si efectivamente el plazo marcado en distintos pasajes de las Escrituras pasó sin que llegara el Mesías, o si, por el contrario, en ese período concreto de tiempo hizo acto de presencia algún personaje que, efectivamente, reunía las señales del Mesías. Gracias por escuchar.